Se escucha perfectamente. Adelante, doctora. Bien, buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este módulo, cuarto módulo que justamente queremos trabajar este tema de enfoque de género y discapacidad, ¿no? Yo me voy a permitir compartir mi pantalla para poder agenciarme de algunas PPTs que permitan de repente algo más dinámico, ¿no? Y poder conversar algunos temas importantes. Siempre con algunos problemas al inicio de conexión que hemos tenido que estamos superando. Bien, si se visualiza mi pantalla, por favor. Ahí se visualiza. Sí, doctora, perfectamente, se ve todo. Se ve bien, bien. Nosotros queremos trabajar justamente algunos estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de la mujer en el sistema interamericano de derechos humanos. Un sistema internacional que se ha venido construyendo desde ya hace unos años, que nos ha permitido justamente fortalecer los derechos de las personas, que en este caso, mujeres víctimas en su mayoría de violencia, víctimas de discriminación. Cuando nosotros participamos y vimos que a lo largo de la historia de la humanidad se dieron eventos importantes como lo fue la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, que se dio en 1789. Doctora, ¿se cortó su audio? En todo caso, mándale un mensaje. Yo ya estoy acompañado. Sí se ve el PPT, pero no se le escucha. Doctora Teresa, no la escuchamos. Se ve el PPT, pero no se le escucha a usted. Ha cerrado el audio. Sí, ahora se le escucha perfecto. Adelante. Bien, no sé si se escucha ahora, hemos tenido problemas técnicos. Sí, doctora, se le escucha bien. ¿Me escucha usted? Ya.
Bien, superando los problemas técnicos de conexión de internet, voy a volver a compartir la pantalla para poder retomar la conversación. Bien, trabajamos nosotros en normas internacionales y como les comentaba, en el transcurso de la historia de vida del ser humano, tenemos un hecho importante que es justamente la Declaración de los Derechos de las Personas, del ciudadano, que se dio justamente a partir de la Revolución Francesa en 1789. A partir de ese año se nos habló sobre el derecho a la igualdad, a la dignidad y a la fraternidad. Pero a lo largo de la historia esto no ha sido concretizado o materializado porque justamente hemos tenido grupos vulnerables de personas que no han ingresado a esa puerta de igualdad que se nos ha establecido en aquel entonces. Y han habido grupos vulnerables, como son en el caso de las mujeres, que todavía han tenido que tomar otra ruta para la conquista de sus derechos. Y por eso es que el sistema internacional pues estructura normas internacionales que permitan justamente fortalecer aquello que se dijo aquel entonces, que era igualdad, dignidad y fraternidad. La dignidad, la igualdad como uno de los principios pilares de un sistema constitucional, de un sistema de derechos fundamentales, que es la base justamente de todo el sistema constitucional. Y esto no ha sido nada fácil y tenemos justamente normas internacionales que se han ido dando paulatinamente en lo que es protección de los derechos de la mujer para construir justamente un contexto de igualdad. En principio, tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los cuales justamente como instrumento internacional se ha tratado de garantizar los derechos a hombres y mujeres, justamente la igualdad de los goces de los derechos tanto civiles y políticos que se han enunciado en este instrumento internacional. El Perú ha formado parte justamente de este instrumento internacional a través del decreto ley 22.128 todavía en 1978. Y en abril del mismo año también nos adherimos justamente a este instrumento internacional que está vigente desde julio, desde aquel entonces. Posterior a ello hemos tenido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde los estados se han comprometido justamente a garantizar los derechos de hombres y mujeres. Esos derechos económicos, sociales y civiles que estaban contenidos en el pacto, como el derecho a trabajar en situaciones de equidad, de igualdad, que sean satisfactorias para el desarrollo tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Y la protección justamente del antes y del después justamente del pacto. Este documento, este instrumento también fue ratificado el 12 de abril de 1978 dentro de nuestro sistema nacional. Sin embargo, estos pactos internacionales resultaban siendo de alguna manera genéricos, más no específicos, porque se veía el diagnóstico, ¿no? en diferentes países que habían indicadores de violencia o indicadores de discriminación que hacían que el sistema internacional no pueda, digamos, asumir o configurarse. Aquí sí quisiera hacer un paréntesis en lo que es el sistema internacional. El sistema internacional va a trabajar dos mecanismos. El primer mecanismo para la protección de los derechos fundamentales de grupos focalizados o de manera general para el ser humano, lo va a trabajar justamente a partir de la emisión de convenciones, tratados y protocolos. Es decir, el sistema interamericano trabaja, por un lado, la construcción y la emisión de sistemas internacionales, de sistemas normativos internacionales para la protección de los derechos. Pero sabemos que una disposición, una norma internacional, que digamos es la parte sustantiva,
no puede estar por sí sola dentro de un sistema, sino que tiene que ir monitoreada por un mecanismo que garantice que esas normas internacionales pues vayan a ser efectivas, que induzca a que esas normas internacionales pues sean efectivas. Y entonces nos referimos a los órganos internacionales que monitorean tanto la emisión de las convenciones y de los protocolos. Entonces, en la Corte Interamericana, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nosotros tenemos dividido, digamos, por ejes, ¿no?, la estructura de la emisión de tanto convenciones, tratados y protocolos. Y en este caso, nosotros tenemos justamente uno de las áreas, uno de los ejes determinados, que es el eje mujer. El eje mujer justamente va a trabajar los tratados y las convenciones que van a tratar de fortalecer y van a tratar de buscar la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Entonces, el sistema interamericano de derechos humanos tiene dos enfoques, uno sustantivo a través de convenciones, normas internacionales, tratados y protocolos, observaciones generales, y el otro que son mecanismos de seguimiento a esas convenciones, esos mecanismos de seguimiento a esos protocolos, a esos tratados, y también la estructura de órganos internacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y como son los organismos internacionales, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de este mecanismo que va a inducir o que va a monitorear, ¿no?, la parte sustantiva, la parte dispositiva, la parte normativa. En el sistema interamericano de derechos humanos, tanto el eje mujer, un instrumento muy importante que podríamos considerarlo como la Carta Magna de los derechos de la mujer, es justamente la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como la CEDAW. En la CEDAW nosotros vamos a recapitular parte de las disposiciones normativas que estaban en el Pacto Internacional, ¿no?, de derechos económicos, sociales y políticos, ¿no?, pero con el enfoque justamente de brindar protección a la mujer y sobre todo de eliminar esa discriminación, esas situaciones de discriminación, ¿no?, que se venían enraizando. Entonces, para poder monitorear el cumplimiento de la convención de los estados que la han ratificado, se ha creado el comité, que es justamente el comité de seguimiento de la convención de eliminación. ¿Qué hace el comité? Hace un monitoreo del seguimiento que tanto los estados están cumpliendo con la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Esta convención, que es un instrumento muy importante, que es la norma, digamos, matriz o base, la norma general justamente para trabajar lo que es el eje mujer y el enfoque de género, ha traído o tiene dos recomendaciones generales importantes. Y nos preguntamos, pero ¿qué función tienen las recomendaciones generales? Las recomendaciones generales son aquellas ampliaciones, digamos, del instrumento, es decir, partes de la convención que no están claras, que se pueden trabajar a través de las observaciones o de las recomendaciones. ¿Qué hacen las observaciones o las recomendaciones generales a la convención? Nos clarifican el panorama y nos dan una forma de poder interpretar justamente las normas contenidas en la convención para su aplicación correcta. Digamos que tienen una función interpretativa o ilustrativa de la convención. Es como que son instrumentos que nos están diciendo qué significa la convención y qué es la finalidad de la convención. Entonces, en esta convención se han puesto medidas legislativas y administrativas para que los estados puedan prevenir, investigar y castigar la discriminación hacia las mujeres. Pero también algo muy importante es que propone una agenda de acción para erradicar la discriminación que incluye la incorporación del principio de igualdad del hombre y de la mujer en sus sistemas.
Es decir, que los estados tienen obligación de incluir principios de igualdad entre hombre y mujer en sus sistemas legales. Y aquí hacemos un alto. Nosotros hablamos de desigualdad de hombre y mujer en los sistemas legales porque a los sistemas legales llegan las normas, pero justamente que se han derivado de las costumbres. Las costumbres dentro de los contextos sociales que se van afirmando en el contexto social van imprimiendo y se van convirtiendo en normas legales. Es por eso que ustedes van a encontrar que en el Código Civil de 1852, el Código Civil peruano de 1852, nos habla de que la mujer le debe respeto al marido, que la mujer tiene que solicitar autorización para trabajar al marido. Incluso en el Código del 36, de 1936, en el Código Civil de 1936 se habla que la mujer le debe obediencia al marido y que el marido es el jefe del hogar, que el marido es el que toma las decisiones sobre el domicilio, del domicilio conyugal. Incluso en el Código del 36 vamos a encontrar normas tan discriminatorias que hacen que para que una mujer pueda dar una declaración testimonial en un proceso o en un juicio sea citada, previamente se tenía que tener la autorización y el consentimiento del marido. Entonces, todo este sistema legal que dibujaba nuestra sociedad, que se había enraizado, que ya no estaba solamente en situaciones de costumbre, de modo de vida, sino que ya había pasado a un sistema legal, que ya había sido formalizado, que ya había sido codificado, ha tenido que ser reestructurado a propósito de la CEDAW. ¿Por qué? Porque el Perú fue parte justamente de esta convención que fue aprobada por resolución legislativa 23432 del 4 de junio de 1982. Fíjense que nos coge justamente cuando estábamos en transición de una reforma del Código Civil del 36 para pasar al Código Civil del 84. Y al ser ratificada en el 82, pues la Comisión de Reforma del Código Civil no ha tenido mucho tiempo de incorporar muchas normas que paulatinamente se han ido incorporando para buscar justamente regular esas situaciones diferenciadas, esas situaciones de desigualdad que había entre hombre y mujer en el sistema legal peruano. Incluso si nosotros queremos seguir insistiendo con que los sistemas legales en nuestro país estaban tan desiguales o había cierta discriminación hacia la mujer estructurada desde una cultura patriarcal, encontramos justamente que en el Código Civil de 1852 el adulterio era considerado como causal de divorcio, sí, pero el adulterio siempre en tanto lo haya cometido la mujer, lo que significa que el adulterio para el varón no existía. El adulterio era una causal de divorcio específicamente atribuido a la mujer, que significa que la mujer cuando pudiera incurrir en causal de adulterio, pues sí era causal de divorcio, pero cuando el hombre incurría en causal de adulterio, no era causal de divorcio. Entonces, son situaciones diferenciadas, situaciones que nos dicen, en muchos de los casos, cuando escuchamos voces, ¿no?, de personas de común que nos dicen, tanto se habla de la igualdad entre hombre y mujer, pues yo veo siempre que la mujer y el hombre han tenido siempre contextos de igualdad, y no veo mayor diferencia. Y es que no se ha puesto a analizar, no nos hemos detenido en normas específicas, incluso en el Código del 84, donde recibíamos esa herencia del pater familias. El pater familias que era justamente el jefe del hogar, que era el varón. Y esto más adelante vamos a hacer un énfasis en lo que es la igualdad de hombre y mujer en contextos familiares que requiere un poquito más de atención. También esta convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, tuvo un protocolo.
un protocolo facultativo. Y este protocolo facultativo, ¿cuál es su función? Justamente fortalecer a través de directrices, a través de disposiciones, justamente el cumplimiento efectivo de los estados, de todo aquello que se dijo en la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer. Aquí en este protocolo los estados parte reafirman su decisión de asegurar a la mujer escenarios, espacios y contextos para el disfrute pleno de sus derechos en condiciones de igualdad, de todos los derechos que se les son reconocidos y todas las libertades fundamentales, y así como los estados tienen la obligación de adoptar medidas eficaces para evitar la violación de esos derechos y esas libertades. Y es importante porque la Convención no solamente trabaja el tema de violencia, no solo trabaja el tema de discriminación, sino toda aquella forma que haga que la mujer no disfrute o no tenga los mismos contextos, las mismas posibilidades de disfrutar los derechos en condiciones de igualdad al hombre. Y esto, más que nada, la Convención tiene algo sobre el cual se enfrenta, que es el constructo cultural. Podemos establecer normas internacionales que busquen que los estados se obliguen, los estados partes se obliguen al cumplimiento de medidas, al cumplimiento de políticas, a reformular sus sistemas legales. Pero ¿cuán efectivos son todas esas normas? ¿Cuán efectivas pueden ser? ¿Cuán efectiva puede ser la intervención del Estado, sobre todo en casos específicos? Entonces, la Convención trata de acopiar diversas formas de discriminación, diversas formas de desigualdad, tanto en acceso a la justicia, tanto puede ser en situaciones de mujeres refugiadas, en contextos laborales, en contextos sociales o familiares, es decir, de manera integral toda aquella forma que haga que la mujer no disfrute en condiciones de igualdad los derechos que también se les son reconocidos como cualquier sujeto de derecho. Y la Convención Americana de Derechos Humanos, que es conocido como el Pacto de San José de Costa Rica, que justamente promete a los estados a respetar los derechos y libertades que son reconocidos en la Convención y que se pueda garantizar contextos y políticas para el ejercicio del derecho de toda persona. Consideramos que la Convención, es cierto, es una norma genérica, es una norma general que tanto beneficia a hombres y a mujeres, pero la parte que a nosotros nos importa es justamente que toda persona que esté sujeta a la jurisdicción de la Convención Americana de Derechos Humanos pueda disfrutar sus derechos sin discriminación, sean por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posiciones económicas, contextos culturales o cualquier otra condición que haga que se vea restringidos sus derechos. Esta convención ha sido aprobada también por Decreto Ley 22.231 el 11 de julio de 1978 y está vigente desde aquel entonces en nuestro sistema, un instrumento internacional ratificado, pero que también va a fortalecer el sistema internacional de protección de los derechos de la mujer. Posterior a ello también se vino la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, donde también encontramos algunos enfoques de situaciones de desigualdad que intenta también la Convención contra la Tortura y otros tratos, de poder prevenir actos de abuso, actos de tortura o de tratos crueles e inhumanos degradantes, como pueden ser la tortura a través de la trata de personas, la explotación sexual, que según los reportes estadísticos, en su mayoría son mujeres. Y eso también aporta al sistema internacional, porque en la Convención contra la Tortura u otros tratos también encontramos algunos enfoques
que también inciden en la situación de contexto de igualdad y de trabajar por la lucha a la no discriminación o situaciones discriminatorias hacia las mujeres. También esta convención ha sido aprobada con resolución legislativa 24815 y ratificada el 14 de junio de 1988. Es decir, que desde 1988 el Perú es parte de esta convención. Tenemos posteriormente a todo lo que se vino diciendo, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta declaración que adopta la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de diciembre, ponía en agenda que necesitábamos un instrumento internacional específico para poder trabajar una problemática específica como era la de violencia. Es decir, si bien es cierto, la CEDAW agrupaba de una manera integral todas las situaciones de desigualdad y de discriminación que hacían que las mujeres no disfruten en condiciones de igualdad los derechos que les son reconocidos, había la necesidad justamente de que parte de eso pues tenga un tratamiento diferenciado. ¿Por qué? Los indicadores de violencia eran más específicos y la necesidad era más apremiante, ¿no? Entonces, esta declaración como preámbulo, como antesala, reconoce a la violencia contra la mujer como uno de los mecanismos sometida a ocupar una posición subordinada en relación al hombre y establece un marco para la acción nacional e internacional. Esta declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer parte de algo muy importante. Miren, el hombre a lo largo de la historia ha hecho justamente esa construcción en su percepción de dominación. El hombre por naturaleza es dominante, por eso es que incluso se justifican las grandes luchas, las grandes guerras por conquistas de nuevos terrenos, de nuevos espacios, de nuevas áreas, de nuevos contextos patrimoniales que hagan que se pueda ejercer de repente un dominio sobre tierras, sobre personas. El hombre siempre ha sido así, dominante, ese perfil. El hombre, para poder ejercer dominio sobre uno, sobre otros, va a ejercer violencia. Entonces, ¿qué ha hecho el patriarcado a través de la historia? El patriarcado ha hecho justamente que esta situación de dominación se convierta en un mecanismo que utiliza el patriarcado para someter a la mujer, para tener en subordinación a la mujer. Por favor, si pudieran apagar sus micros para poder avanzar. Si pudieran apagar sus micros. Si pudieran apagar sus micros. Un ratito. Tengo un problema con la conexión y ya lo conecto. Pero para dejárselo configurado de un... A ver, un momentito, vamos a configurar las PPTs. Como tú lo comprenderás, sí. Como tú lo comprenderás, no, te sale más. ¿Cuántos años tiene tu mayorcito? Mi mayor tiene 15. 15, mi tiene 11. 11 tiene mi segundo. Y bebé. Y Luis.
Bebé tiene 8 añitos, bebé. Winson. Varón también. Entonces, varón. Ay, ¿por qué comí del motel? ¿Tú sabes qué? Ah, comí motel, yo nomás comí. Doctora, de lo del doctor. Vamos a esperar unos minutitos, parece que el sistema la botó a la doctora. Doctora. Bien, hemos tenido un problema técnico. Estábamos justamente por anticipar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la convención conocida por ustedes como la Convención Belén do Pará. Y justamente ello como sustento de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que les comentaba, que daba cuenta justamente de este proceso de violencia que tenía en la historia, a lo largo de la historia, el hombre, esta construcción que se ha ido dando de generación en generación, se ha ido transmitiendo a través de los agentes socializadores de esta información cultural en la que el patriarcado ha utilizado como mecanismo de subordinación hacia la mujer la violencia. El ser humano utiliza, como les decía, la violencia para poder ejercer subordinación sobre otro. Y en el caso de violencia, nosotros tenemos 3 tipos de violencia que comete el hombre. Una violencia hacia otros grupos de hombres, como pueden ser contextualizados en guerras o en enfrentamientos. La violencia que ejerce el hombre hacia otro hombre, ¿no? Y para ello va a ejercer coerción, va a ejercer violencia, y la violencia del tercer tipo que ejerce hacia sí mismo, que es los suicidios. Entonces, lo que hace la declaración como preámbulo a la convención es justamente reconocer que la subordinación, el sometimiento a la mujer, es un mecanismo que hace que justamente el sistema patriarcal busque la dominación y la subordinación del hombre hacia la mujer. Ya con este panorama contextualizado, viene la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la Convención Belén do Pará, que no hace más que reconocer que la violencia de género perpetrada
o tolerada tanto por agentes del Estado como personas particulares, constituye una grave violación a los derechos humanos de las mujeres. Es decir, los hechos de violencia que pudieran ser perpetrados hacia una mujer, sea por agentes privados o agentes particulares o agentes estatales, constituye una grave violación a los derechos humanos, porque no solamente afecta el derecho a la integridad física de la víctima, porque no solamente afecta el derecho a la integridad psicológica o emocional de la víctima, sino también porque afecta de manera muy incisiva los derechos a una vida libre de violencia, al ejercicio pleno de sus derechos, a su desarrollo, a su supervivencia. Va contextualizado en diferentes ámbitos que hace que pues, sea una grave violación de los derechos humanos. La Convención Interamericana, fíjense, que fue aprobada por nuestro país, a pesar de que la convención fue emitida en 1994, pero en nuestro país fue aprobada por resolución legislativa del 26583 en marzo de 1996 y ratificada en abril de 1996. Y entre los depositorios y las ratificaciones y adhesiones, esta convención se encuentra vigente dentro de nuestro sistema nacional desde el 4 de julio de 1996. Fíjense que en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar se hablaba de violencia contra la mujer, se hablaba de violencia de género desde el año 96, pero el Perú no había hecho nada por modificar su sistema nacional hacia esta convención. Teníamos la ley 26660, que era la ley contra la violencia, pero que no se acomodaba a muchos principios y a muchos enfoques que la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia demandaba al Estado peruano. Recién se ha podido, digamos, modificar o reestructurar el sistema, ¿no? A partir de la emisión de la ley 30364, ¿no? En la que justamente hemos podido nosotros adaptar el sistema de violencia al sistema de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en nuestro sistema. Entonces, eso es sumamente importante tener en cuenta, ¿no? Que la Convención para prevenir y erradicar la violencia trabaja un enfoque específico que es la violencia hacia la mujer. Entonces, tenemos los instrumentos y mecanismos internacionales importantes dentro del sistema internacional de protección y lucha contra la discriminación y violencia hacia las mujeres, que es la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, que gestó y sirvió de preámbulo a la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue la Convención Belén do Pará, y que también tienen el soporte ambas de la Convención Interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y su protocolo facultativo, que es conocida por ustedes como la CEDAW, asimismo el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Queríamos nosotros ingresar ya a lo que viene a ser el sistema internacional para poder trabajar discriminación y violencia y ver el marco de protección interamericano específico que existe para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Nosotros tenemos instrumentos internacionales, como ya les comentamos, para trabajar discriminación y violencia. Y en principio vamos a tener la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, como una norma matriz, como una norma base que tiene un enfoque integral. Y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención Belén do Pará, como un enfoque específico.
Y ambas van a trabajar con el Programa Interamericano para la Protección de los Derechos Humanos de la Mujer y la Equidad en Igualdad de Género, que es justamente que trabaja el eje mujer dentro de lo que viene a ser el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta plataforma de protección interamericana específica que existe para garantizar los derechos humanos de las mujeres tienen dos enfoques, que es trabajar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación. Si nosotros queremos hacer un énfasis o un pequeño paréntesis para revisar la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, adoptada por la Asamblea General de la ONU en 1979, podemos decir que es un instrumento jurídico internacional que va a tener un carácter vinculante. Un carácter vinculante justamente porque muchos de los países se han ratificado en su cumplimiento, se han comprometido con el contenido de esta convención. ¿Qué hace que los estados se encuentren vinculados a este instrumento internacional? Pues nosotros en el sistema interamericano lo conocemos como el Pacta Sunt Servanda, que es un pacto, ¿no?, en el cual opera bajo el mismo razonamiento de los contratos como pueden operar en personas individuales, ¿no?, en situaciones ordinarias. En este caso, el compromiso, el vínculo de obligatoriedad, ese vínculo deviene de la ratificación, de la adhesión que el Estado se vincula y por ende se compromete a las obligaciones que asume a partir de lo que contiene la Convención. La CEDAW, algo que nos trae muy importante es que nos va a definir justamente lo que viene a ser la discriminación. Y esto lo pone justamente dentro del sistema internacional para que pueda, digamos, irradiar de manera transversal a todos los sistemas de los diferentes países. La discriminación, entendida como toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objetivo o por resultado o como consecuencia el menoscabo o anular el reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos de la mujer, independientemente de su estado civil, independientemente de su edad, sobre la base de ese principio de igualdad que debe existir entre los hombres, que decíamos al inicio de esta intervención, deviene justamente de una declaración que ya se hizo hace más de 200 años y seguimos hablando de igualdad y seguimos diciendo que en los contextos sociales se ven situaciones de desigualdad, brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, y decimos cuánto hemos avanzado en estos 200 años desde la Declaración de los Derechos Humanos del Ciudadano. Pues hemos tenido normas, sí hemos avanzado, pero como les digo, los grupos vulnerables o grupos diferenciados como mujeres que han sido excluidas en el ejercicio de sus derechos han tenido que todavía tener un recorrido largo en la búsqueda y la protección de sus derechos. Esto es importante porque la igualdad sobre el hombre y la mujer va a dar sostenibilidad a justamente poder identificar situaciones o brechas de desigualdad o situaciones de discriminación. Derechos humanos, libertades fundamentales, tanto en las esferas políticas, económicas, sociales, domésticas, culturales, familiares o de relaciones individuales, sean privadas o comunitarias, en cualquier contexto que pueda restringir, en el que la mujer no disfrute sus derechos en condiciones de igualdad. ¿Y cuál es el contenido básico que la CEDAW pues justamente trabaja? Es que va a contener ciertos principios que van a tratar de
instalarse en los sistemas como pilares para buscar regular justamente esa igualdad entre hombres y mujeres. El primero, en la igualdad de resultados, que es una igualdad sustantiva, el de no discriminación, el de responsabilidad estatal, que es muy importante, que compromete a todos los países miembros a adoptar políticas públicas, medidas legislativas, medidas administrativas adecuadas a las distintas realidades que pueden tener las mujeres en diferentes etapas de su vida. ¿Para qué? Para justamente eliminar la discriminación persistente, enraizada, construida hacia ellas en todos los ámbitos, privados, públicos, en ámbitos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y sobre todo en los ámbitos del entorno familiar. Entonces, para cerrar el comentario sobre la CEDAW, nosotros consideramos a la CEDAW, a la Convención para eliminar toda forma de discriminación hacia la mujer, como una carta magna de los derechos humanos de las mujeres, porque justamente se centra en situaciones, medidas y políticas y los compromisos que los estados deben realizar en búsqueda de la igualdad de derechos de hombres y mujeres. La CEDAW en sus recomendaciones generales, en la 12, en la 14 y en la 19, se van a referir específicamente a la violencia y a las formas como se dan este tipo de violencia de manera específica, que es una violencia que va a ir tratando de construir una violencia que nosotros lo consideramos como violencia de género. En estas recomendaciones, tanto 12, 14 como 19, ya perfilábamos justamente la necesidad de una convención específica que dé un tratamiento diferenciado a los contextos de violencia. Esta convención, compuesta por 30 artículos, que básicamente ha recogido los derechos económicos, sociales, civiles y políticos, tanto de la vida privada como de la vida pública, y que buscan fortalecer y que buscan que la mujer pueda ejercer de manera igualitaria o en condiciones de igualdad frente al hombre. Y también tiene como mecanismo que va a inducir, que va a fortalecer, que va a hacer el seguimiento del cumplimiento de los estados, de sus compromisos que han asumido a través de la ratificación o de la adhesión a esta convención, es el comité justamente de la convención, que hace el seguimiento a través de los informes que se les pide a los estados sobre diferentes temas puntuales, como puede ser las medidas y políticas del enfoque de igualdad o de transversalidad que se debe dar en las políticas de gobierno, que el comité puede pedir a los estados y que los estados tienen que informar el cumplimiento de la misma. Y lo que hace el comité es recoger esa información que hacen los estados y verificarlas a través de las sociedades, de la sociedad civil, para verificar que esa información sea fidedigna, ¿no? Y que corresponda a la realidad. Y otro instrumento internacional que también conviene un poco detenernos a comentar para poder nosotros ir ya ingresando a los estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género, es la Convención Belén do Pará, ¿no? Que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esta convención, pues, es a propuesta justamente de la Comisión Interamericana de Mujeres, que es el eje mujer que yo les comentaba, y que justamente en el 24º periodo ordinario de sesiones que tuvo la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, se adoptó esta Convención Interamericana, y la convención, pues, entró en vigor el 5 de marzo de 1995.
y hasta la fecha ha sido ratificada básicamente por 325 estados. En el Perú nosotros nos hemos adherido a esta convención, como les comentaba, desde 1996, quizás de una manera pasiva el Estado, donde, si bien es cierto, nos hemos adherido, pero desde aquel entonces, desde 1996, se han dictado normas específicas o modificaciones específicas o puntuales, pero no ha habido una reformulación o una reingeniería del sistema de violencia, ¿no? Que hasta entonces nosotros teníamos y que era justamente complicado trabajar, ¿no? Entonces, ese tema nosotros lo vemos de una manera muy importante, muy tener en cuenta que, fíjense, desde que se emitió la ley 30364 en el año 23 de noviembre del año 2015, si bien es cierto, antes de ese periodo hemos estado en un modo pasivo en lo que es el sistema legal, a partir de esa fecha hemos sido muy acelerados con muchas normas que han hecho que los operadores jurídicos en muchos de los casos pues aceleren el tema de la operatividad del sistema de violencia, que vamos contra el tiempo perdido, que se han dictado normas, reglamentos y modificaciones, que nos parece todo un desbarajuste porque el sistema peruano ha perdido tanto tiempo y que ahora lo ha recuperado, es cierto, porque el sistema peruano hoy en día tiene normas de segunda generación para la protección y erradicación de la violencia contra la mujer. ¿Por qué decimos normas de segunda generación? Porque tenemos normas más específicas, normas más efectivas, más puntuales, más focalizadas al tipo de violencia, al tipo de víctima, ¿no? Donde en realidad lo único que nos falta es la operatividad, digamos, la efectiva operatividad que pueda darse a esas normas por parte de los operadores jurídicos, que es cierto que se les exige, digamos, de una manera acelerada, ¿no? Vincularse a un sistema que recién se está estructurando y que lo hacemos de una manera acelerada. Esta convención, Belén do Pará, que es un primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que va a abordar de una manera específica un problema social, a diferencia de las otras convenciones, que ustedes se habrán dado cuenta que trabajan normas generales o derechos generales o grupos de personas en condición de vulnerabilidad de maneras generales, por ejemplo, personas con discapacidad, adulto mayor, o la Convención sobre los Derechos del Niño, propiamente enfocada a un grupo poblacional, pero no a un problema específico. Como en este caso sí, la Convención Belén do Pará trabaja de manera específica el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Y por qué contra las mujeres? Siempre se pregunta uno, ¿no? Y es porque justamente de los reportes estadísticos de violencia se ve que en su mayoría, no en su totalidad, sino en su mayoría, los indicadores de violencia apuntan hacia mujeres. Con ello no queremos decir que no exista violencia que se puede ejercer hacia los varones. Claro que sí, está todo el sistema penal, mucho del ejercicio de violencia que ve el sistema de penal, que muchos de los casos, los números de mortalidad por violencia de los varones, pues es cometida por delitos, por situaciones de infracción a la ley penal, ¿no? O también situaciones de mortalidad de enfermedades o muertes naturales, y en un mínimo número quizás por violencia de una mujer hacia ellos, ¿no? Entonces, pero si vamos con reportes estadísticos generales, en su mayoría la violencia que se ejerce, pues tenemos como víctima la mujer. Por eso es que la convención trabaja justamente ese enfoque de violencia contra la mujer.
va a contener 25 artículos, obviamente tiene el preámbulo en donde justamente trata de marcar como un hito fundamental en el sistema de violencia, que la violencia contra la mujer debe ser considerada como una ofensa a la dignidad humana y una violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Y esto porque trata de resaltar justamente la importancia como problema social, ¿no? Dentro de un contexto social, porque la violencia contra la mujer no es un asunto de género, no es un asunto de mujeres, sino es un asunto que vincula a todo el contexto social, ¿no? Y de allí su importancia. También esta convención nos habla que la violencia pues va a estar definida como una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y erradicarlas justamente va a ser una condición indispensable para el desarrollo individual, social, comunitario y la plena e igualitaria participación que las mujeres deben de tener en todas las esferas de la vida. ¿No? Concluye que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Fíjense lo que nos trae la convención, algo muy importante, que es el reconocimiento de las relaciones de poder históricamente desiguales. Quiere decir que en las relaciones hombre y mujer existen relaciones de dominio, relaciones de poder, relaciones jerarquizadas, que van a generar situaciones en las que las mujeres no puedan disfrutar de manera igualitaria o en condiciones de igualdad los derechos frente a los hombres. Y la convención nos dice que esto no es de ahora, esto no es de hace poco, sino esto es históricamente, en la historia de la humanidad. Se ha ido dando esto a través del tiempo, a través del proceso de socialización. Este proceso de socialización que hace que se estructure, que se enraíce percepciones, situaciones estereotipadas, asunción de roles en función al sexo. Es importante porque nosotros, como parte de la Convención Belén do Pará, hemos importado hacia nuestro sistema nacional, hemos justamente recogido aquello que dice allí, que son relaciones de poder históricamente desiguales, relaciones jerarquizadas, relaciones dominantes. Y eso va a ser para nosotros en este módulo algo muy importante, porque las relaciones de poder van a contextualizar dominación, subordinación, donde nos va a permitir identificar si estamos frente a un contexto de violencia de género o simplemente de un contexto de hechos de violencia. La violencia de género es lo que busca eso, identificar la existencia de relaciones de poder, esa relación jerarquizada donde hay una persona que está en la parte superior, que es la parte activa, que es la parte dominante, que intenta ejercer violencia hacia otra para poder buscar la dominación, para poder buscar la subordinación de esta persona. Entonces, se va a crear una dependencia en esta relación de poder jerarquizada, una relación de dependencia por situaciones de dependencia económica, por situaciones de dependencia afectiva, por situaciones de dependencia familiar, etcétera. Entonces, va buscando la persona que quiere ejercer el dominio, una subordinación, un sometimiento. Y la persona, al estar subordinada, al estar sometida, no va a ejercer sus derechos de la misma manera como lo hace la otra persona que ejerce el poder, que ejerce esa posición superior en esta estructura jerarquizada. Entonces, lo que busca justamente un sistema de violencia, un sistema que busca la igualdad, es romper con esas relaciones jerarquizadas para poder regularlas, para poder tratar de que se conviertan en relaciones lineales donde el hombre y la mujer tengan las mismas oportunidades, el mismo
las mismas oportunidades de ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Y esto hace también un poco que podamos nosotros reflexionar en estas relaciones jerarquizadas, que esta situación de sometimiento hace que justamente nosotros, cuando querramos buscar esa regulación, querramos como parte de las políticas de poder buscar relaciones lineales, de poder erradicar relaciones de poder que están históricamente enraizadas en nuestro constructo cultural, justamente lo que busca la CEDAW en un informe que emitió el año 2016 es decirnos que para poder regular esta situación jerarquizada necesitamos el empoderamiento de la mujer. ¿Y cómo buscamos el empoderamiento? El empoderamiento de que se encuentre informada, del empoderamiento que ella se encuentre en posición de poder buscar la protección y la garantía de sus derechos. Entonces, eso es lo que nos recomienda la CEDAW en el informe del 2016, de buscar el empoderamiento de la mujer, porque una mujer empoderada, una mujer informada, una mujer que busque la protección de sus derechos, buscará justamente, ¿no? de construir esta relación de poder jerarquizada, que normalmente en las relaciones de pareja, en las relaciones de la dinámica familiar, pues sí, se van construyendo de a poco sin que las personas se puedan dar cuenta, ¿no? Y también en los contextos políticos, no sé si ustedes se acuerdan de esto que el premier dijo a una de las congresistas, ¿no? Que debería mejor estar en su casa que en el Congreso, ¿no? Entonces, es minimizar la intervención de la mujer en el ámbito político. Podría decirse que eso no es un contexto de discriminación y de violencia. Claro que sí. Si ustedes verifican el artículo 7 de la Convención Belén do Pará, en su inciso C y D nos habla de que las autoridades, quienes representan a los ciudadanos, tienen el deber de respetar los derechos tanto de mujeres como de hombres y de erradicar cualquier acto dentro de sus funciones que tienda justamente a vincular situaciones históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Es decir, si eso yo no espero de un ciudadano de común a pie, menos lo espero de las autoridades que ejercen representación en un determinado país. Entonces, la Convención Belén do Pará nos trae estas relaciones de poder que felizmente la ley 30364 las ha recogido, ¿no? Y también reconoce la ley 30364 que existen estas relaciones jerarquizadas, porque reconocer la existencia de relaciones jerarquizadas es justamente reconocer situaciones de desigualdad. Y es un enfoque y una perspectiva que nos va a poder permitir ver situaciones estereotipadas y poder verificar o identificar si nos encontramos en un caso de violencia de género en específico. Erradicar la violencia, claro que es una condición indispensable para el desarrollo individual. ¿Por qué? Porque esto va vinculado íntimamente con el tema de seguridad ciudadana. Los estados tienen el compromiso de brindar seguridad a todo ciudadano, ¿no? Para el ejercicio pleno de sus derechos. Garantizar el ejercicio. El Estado no solamente se limita, señores, a reconocer un catálogo de derechos fundamentales. En la Constitución política, en la parte dogmática, tenemos un catálogo de derechos fundamentales que el Estado va a reconocer al ciudadano. La pregunta es, ¿solo nos quedamos en el reconocimiento o en la declaración de esos derechos fundamentales para la persona? Pues no funciona así, porque no solamente es declarar o reconocer los derechos que le asisten a la persona, sino el Estado de qué manera garantiza que aquello que te estoy declarando, que aquellos derechos que te estoy reconociendo,
pues al final del día se van a ver efectivizados, se van a ver materializados. Es decir, ¿de qué manera el Estado garantiza que eso que nos está reconociendo, pues sí, va a ser efectivo, va a ser de satisfacción y de disfrute del ciudadano? Porque poca utilidad tiene que el Estado reconozca derechos fundamentales en la Constitución política si no va a tener mecanismos que garanticen que esos estados, que esos derechos que son reconocidos van a ser garantizados al ciudadano. Poca utilidad para el ciudadano tiene una nominación de derechos fundamentales en una carta o una norma fundamental. Una pieza clave son qué mecanismos tiene el Estado para garantizar esos derechos fundamentales que ha reconocido al ciudadano. Y eso es importante porque permite justamente que el Estado adopte medidas y políticas de brindar seguridad, de que el ciudadano haga efectivos sus derechos. Entonces, obviamente, erradicar contextos de violencia hacia la mujer es una condición indispensable para el desarrollo individual de la persona y, por ende, ¿no?, su proyección social. La proyección social que va a tener la persona, que tiene sus derechos garantizados, que tiene sus derechos protegidos, una participación de las mujeres en todas las esferas de la vida, porque la no participación de los derechos de la mujer hace que no se tenga esos enfoques de género, de igualdad. Si bien es cierto, dentro de las políticas públicas, dentro de las políticas, por ejemplo, de participación de mujeres en la vida política, en nuestro caso como Estado peruano se permite un porcentaje o se obliga a partidos políticos a tener un determinado porcentaje de mujeres, ¿no?, dentro de las listas parlamentarias. Pero ¿qué vemos cuando llega la lista de un partido político? Los primeros números los primeros números son reservados para los varones. Las mujeres están en el número exacto que la norma pidió, ni uno más. Es porque la norma, el Jurado Nacional de Elecciones exige a los partidos políticos el 30% de participación de mujeres. Pues nadie se pasa del 30, nadie pasa al 31, nadie pasa al 32, porque es una situación de obligación de cumplimiento, no de respeto de derechos. Y en su mayoría, pues las participaciones, por ejemplo, al Congreso, los números son últimos, a diferencia de las participaciones de las candidaturas, sean regionales o municipales. Entonces, hay situaciones de discriminación que todavía no hemos corregido, y eso nos lo ha hecho saber el Premier cuando manifestó o cuando mandó a una congresista a su casa, ¿no? Incluso le dijo, solo falta que te violen, ¿no? Como si las mujeres hubiéramos estado preparadas para eso, como si las mujeres no pudiéramos asumir espacios de liderazgo, funciones públicas, o peor aún, el derecho de participación al que la mujer también tiene su derecho reconocido. Entonces, lo que hace la Convención Belén do Pará, y que también ha sido reconocido y ha sido importado, ha sido recogido por la Ley 30364, es que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Y ese es el objeto de la Ley 30364. Si ustedes revisan en su artículo 1, dice, ¿cuál es el objeto de la ley? Proteger a la víctima, brindar atención y garantizar una vida libre de violencia, tanto en espacios públicos como en espacios privados. Entonces, la Convención Belén do Pará, pues, nos va a permitir comprender, entender, y nos sirve también como una herramienta que nos va a dar un soporte para nosotros poder intervenir, trabajar y comprender las diferentes formas de violencia que se dan contra la mujer.
para identificar los tipos de violencia, la estructura de la violencia hacia la mujer, dónde ocurren, cómo ocurren, cuál es la estructura, cuáles son los elementos de la violencia, ¿no? Y desde su emisión, ¿no? Desde 1994, como les decía, ha pasado mucho tiempo para que la ley 30364 se adapte plenamente a la convención, que recién se hizo el año 2015, es decir, después de 25 años. Finalmente, ahora sí vamos a toda marcha, a toda velocidad. Tenemos normas de segunda generación que nos permiten una intervención efectiva y que simplemente el tema es la operatividad quizás de los operadores que también van abrumados porque vamos con todo esto de las normas que se vinieron, de los enfoques que se vinieron y que estamos tratándonos de adaptar de una manera acelerada. También la Convención Belén do Pará tiene sus mecanismos de seguimiento, son mecanismos que van a hacer un soporte, que van a permitir garantizar el cumplimiento de aquello que se dijo en la convención, de aquello que a que los estados se han comprometido y que han reconocido en la convención. Todas esas obligaciones que tienen los estados de diseñar políticas, de aplicar los enfoques, de aplicar las medidas, los conceptos y todas las estrategias que trae la Convención Belén do Pará van a ser monitoreadas justamente por la MESECVIC. La MESECVIC es un mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Belén do Pará. La MESECVIC va a monitorear a los estados el cumplimiento de la Convención Belén do Pará. Entonces, es un mecanismo de protección fundamentado en la pretensión de peticiones individuales, colectivas. Es decir, si a la MESECVIC llegaran peticiones tanto individuales o colectivas sobre la violación que los estados pudieran estar cometiendo a las normas internacionales o disposiciones internacionales contenidas en la convención, entonces tendrá su intervención y su monitoreo, ¿no? Para poder emitir los informes a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una parte fundamental que nos resulta interesante es un poquito detenernos a analizar a lo que viene a ser la violencia de género, que ha sido quizás un poco introducida por la Convención Belén do Pará, pero recogida quizás de la CEDAW en su Recomendación General 19. Como decíamos, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer, la CEDAW, trata de enfocar de manera integral las situaciones de desigualdad que vive la mujer en diferentes contextos, ¿no? Dibujados como situaciones de discriminación. Pero también vamos viendo que en la trayectoria de la CEDAW se va viendo la necesidad justamente de estas recomendaciones que tratan de darle una interpretación, que tratan de buscar una finalidad a estas recomendaciones. Y la recomendación general que emite justamente la CEDAW, que se da post-convención, es justamente donde se define la violencia por razones de género, ¿no? Por primera vez incorporada o formalizada dentro de un sistema internacional. Y la recomendación 19 la va a definir como aquella violencia dirigida hacia la mujer por ser mujer. Es decir, por el solo hecho de ser mujer, se va a producir los hechos de violencia. O que quizás también pueda afectar a la mujer desproporcionadamente como un tema de discriminación. Hasta ahí la CEDAW, a través de la recomendación 19, nos había dado ciertos lineamientos, ciertas bases. Pero ya la Convención Belén do Pará, que pretende trabajar de manera específica la violencia contra la mujer y darle un tratamiento diferenciado a nivel del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos, en su artículo 1 nos establece qué debe entenderse por violencia contra la mujer.
y nos habla de cualquier acción o conducta basada en su género, es decir, por esa atribución de roles, por ese contexto basado en el género que se atribuye a la mujer en función al sexo, que cause muerte, que cause daño, que cause sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, que se puede dar tanto en ambiente público como en ambiente privado. Esto del ámbito público o del ámbito privado es muy importante, porque muchas veces se entendía que la violencia contra la mujer pertenecía a los espacios privados, que la violencia contra la mujer era un asunto del entorno familiar, que era un asunto intrafamiliar, que era un asunto de pareja, que era un asunto de familia y que no involucraba a un asunto público. Pues, como decíamos, la violencia hacia la mujer pues es la afectación grave a los derechos de la mujer y una afectación grave a la dignidad del ser humano, es decir, al ser humano de manera integral, porque va vinculado justamente a estos contextos de violencia, de tener enfrente a nosotros un conflicto social que va afectando a toda la sociedad en su conjunto. Por eso es que la violencia contra la mujer debe reconocerse que puede darse tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, como en esos espacios de discriminación, como esas acciones o conductas que en realidad se basan en el género de la persona, ¿no? Y que van a ir produciendo el daño. Ahora, la ley 3364. Yo quiero poner a ver, y estas por favor, mesitas si bonitas. pudieran cerrar su micrófono, por favor. Si pudieran cerrar su micrófono. Bien, gracias. Hablábamos de estos dos conceptos que nos trae tanto la CEDAW como la Convención Belén do Pará, y que la ley 3364 ha recogido en su artículo 5 y 8, y ha intentado ser mucho más específica en este concepto, ¿no? Mucho más específica, fusionando ambos conceptos y definiendo como la acción u omisión identificada como violencia, ¿no? Que se realiza justamente en un contexto de violencia de género. ¿Y cómo es entendida esta violencia? Entendida como una manifestación de discriminación que inhibe. Por la palabra inhibe podemos entender también restringe o limita, ¿no? Gravemente la capacidad de las mujeres de gozar derechos y libertades en pie de igualdad. Es decir, son manifestaciones de discriminación. Y la discriminación se va a dar en diferentes contextos, a través de hechos de violencia incluso, que va a ser limitar, restringir, inhibir gravemente la capacidad que tienen las mujeres de poder disfrutar, de poder gozar los derechos y libertades en pie de igualdad. Y esto nos dice la ley 3364, se va a dar a través de ¿qué? Esa inhibición, esa restricción, esa limitación a los derechos de la mujer, se va a dar a través de ¿qué? De esas relaciones de poder que conversábamos, esas relaciones de dominio, de sometimiento y de subordinación. Y cuando la ley 3364 habla de relaciones de dominio, sometimiento y subordinación, justamente nos está haciendo referencia a esas relaciones de poder a las que hacíamos referencia. No. Entonces, las y los operadores comprenden e investigan esta acción de modo contextual como un proceso continuo. Por eso es que la violencia de género no se puede evaluar, por ejemplo, o no se puede valorar como la violencia que se puede ejercer a partir de un acto delincuencial, un acto específico. Como ustedes dicen, Juan no robó la moto de Pedro y para robar la moto de Pedro le propinó lesiones en el rostro.
¿Qué hubo ahí? Violencia física, ¿no? Para poder apoderarse de un bien. Podríamos nosotros dibujar ese contexto de violencia en un hecho específico, en un hecho particular. Pero esa misma mirada no podemos tener en violencia de género. No, la violencia de género se da en modo contextual como un proceso continuo. Quiere decir que los hechos de discriminación y de violencia no se van a dar en un solo acto, sino se van a dar a través de diferentes actos, que incluso van a estar en ideas preconcebidas del agresor. El agresor tiene esa idea preconcebida que la mujer le debe respeto, que la mujer debe estar sometida y debe estar subordinada por él, que debe cocinar bien, que debe estar en su casa. Es como cuando a los agresores se les pregunta, señor, ¿por qué usted golpeó a su esposa? Porque estaba en un bautizo, estaba en una fiesta. Sí, pero estaba en una fiesta, pero ¿por qué usted la golpea? El hombre no sabe justificar. Entonces encuentra situaciones que puedan permitir la justificación, ¿no? Y dice, porque debiera estar en ese horario cuidando de mis hijos, porque mi casa estaba sola, porque mis hijos se encontraban solos. Señor, pero sus hijos, ¿y usted dónde estaba? Ah, yo estaba jugando fútbol en la canchita de mi barrio. ¿Qué quiere decir? Que usted estaba jugando fútbol, usted estaba en una parte recreativa, pero la mujer no puede estar en un espacio recreativo. Él sí, pero la mujer no. Y segunda situación estereotipada, ¿quién debe de cuidar de los niños? ¿Él o ella? Si los dos estaban en espacios recreativos, los dos tenían la misma cantidad de tiempo, pero no. El tiempo libre de la mujer es para educar o cuidar de los hijos, pero el tiempo libre que tiene el varón es justamente para dedicárselo a la parte recreativa. Pero si la mujer se sale de este orden de las cosas, si la mujer se sale de esta percepción, de esta idea estereotipada de subordinación, de sometimiento y de dominio que tiene el hombre, entonces el agresor va a repeler con violencia. ¿Para qué? Para que se regule esa relación jerarquizada, esa situación estereotipada, esa idea preconcebida que está con él, que está en su imaginario. Por eso yo les invito a que ustedes conversen con un feminicida o con un agresor y le pregunten puntualmente, ¿por qué agredió a su esposa? ¿Por qué la mató? Porque ella terminó la relación de pareja. La pregunta es, ¿la mujer reacciona de la misma manera cuando el hombre termina la relación de pareja? Normalmente las mujeres cuando terminan la relación de pareja por decisión unilateral del hombre, cierto. Pueden tomar acciones de tomar bebidas alcohólicas, hacer escándalo en la casa del señor, pero nadie reacciona con la muerte hacia la otra persona. Pero el hombre sí, ¿por qué? Porque algo en su mente se ha modificado. Ese orden normal de las cosas, de esa relación de dominio, de poder, se ha modificado. La mujer no puede ser la que concluye la relación. Es el hombre el que concluye la relación. Y esa intolerancia del hombre hace que no tenga control de dominio, que no tenga control de ira, ¿no? Y pueda realizar actos contra la mujer, ¿no? Como violencia física, psicológica, etc. Entonces, no podemos nosotros mirar a la violencia contra la mujer como el hecho específico de la conducta criminal. Le robó, le pegó, le agredió. Punto. No, sino es un modo contextual, un proceso continuo de ver el enfoque del agresor, de ver la condición de la víctima.
Es un proceso continuo. Por eso es que en muchos de los casos nosotros no comulgamos o no entramos en ese saco que entra el sistema penal, al que nos tenemos que adaptar por el sistema de sanción. Entonces, justamente este concepto nos va a permitir identificar hechos típicos que inciden en la dinámica de la relación entre la víctima y la persona denunciada, ofreciendo una perspectiva adecuada para la valoración del caso. Es decir, permite identificar, si identificamos nosotros relaciones de subordinación, sometimiento y de dominio, donde las conductas que realiza el hombre vienen inhibiendo, vienen restringiendo, vienen limitando los derechos de la mujer a que no los pueda gozar o hacer efectivos en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces nos estamos enfrentando o estamos contextualizando justamente la violencia de género. Y estas relaciones asimétricas de poder, ¿no? Es justamente esas relaciones jerarquizadas que son muy importantes poder identificarlas y definirlas en violencia de género. Las relaciones asimétricas de poder, el medio en el que viven las mujeres y los hombres, ese medio en el que interactúan, no es una relación en igualdad de condiciones, no es una relación lineal, no es neutral, no es equilibrada, no es proporcionada, sino que está organizada en función a las relaciones de poder, a esa relación jerarquizada, dominante. Por ello, justamente, se advierte que muchos de los temas van a hacer que justamente se impriman huellas en los cuerpos en función al sexo. Ahora, este reconocimiento de relaciones de poder existentes entre géneros, considerado en general relaciones de poder que van a favorecer a los hombres como grupo social y que resultan discriminatorias para las mujeres, es muy importante porque introduce parte del sistema internacional de protección hacia las mujeres, donde siempre vamos a encontrar esas relaciones jerarquizadas, esas relaciones de poder. Y esto es una interpretación histórica, social, de dichas relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque han sido construidas a lo largo de la historia en los contextos sociales y que han influido en la constitución psíquica y social de las personas. Como les decía, a través del proceso de socialización hemos recibido esa información. Muchas veces cuando al agresor se le pregunta, disculpe, ¿usted respeta los derechos de la mujer? Sí. ¿Usted cree en la igualdad de los derechos de la mujer y el hombre? Sí, yo creo, soy firme en eso. Muy bien. Dígame, ¿y usted asiste a escuela de padres? No, yo no asisto a escuela de padres. ¿Y por qué? Porque eso es un asunto de mujeres. Entonces, el propio agresor no se da cuenta ni define la percepción que tiene. ¿Por qué? Porque la construcción de esa percepción, de esa situación estereotipada, está en su constitución psíquica y social, en su percepción. Es una idea preconcebida con la que ha nacido y que su contexto social, su contexto comunitario, su contexto familiar, le ha emitido esa información. Mi esposa debe estar en mi casa, atendiendo a mis hijos. Yo soy quien debo proveer el hogar. Mi esposa es la que debe estar a cargo de la educación de los hijos. Yo debo proveer el hogar. Entonces, vamos viendo cómo esa construcción social que está en el imaginario del agresor se va enraizando en su mente. Y si le preguntamos al agresor, dígame, ¿y por qué usted dice que eso deba ser así? ¿Dónde dice?
el agresor dice, no, eso es así, eso ha sido siempre así, doctora, siempre ha sido así. Yo pensé que usted hablaba, no sé, de alguna norma, algún estatuto, consejo, ordenanza municipal, no sé, donde esté escrito lo que usted está diciendo. No, no hay ningún lado escrito, pero eso es así, así es. No justifica. ¿Por qué? Porque lo tiene aquí, en la mente, en su imaginario. También es importante que se entienda un enfoque transversal, que entiende que las relaciones de género atraviesan todo el entramado social. No hay un espacio social en las que no hayan esas relaciones de género jerarquizadas, sean relaciones políticas, relaciones laborales, atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, las etnias, las edades, la orientación sexual, la religión, etc. Es decir, van en todo el entramado social y van haciendo una intersección con situaciones o condiciones de la víctima, como su falta de desconocimiento por pertenecer a otra cultura o a otra comunidad, o porque pertenece a una etnia que es un grupo minoritario y no tiene esa capacidad para entender las reglas de grupos mayoritarios como los que vivimos en la ciudad. O también puede tener condiciones de edad, la víctima, sea porque es menor de edad, o sea porque es adulta mayor, o condiciones de discapacidad que van a ir articulando a lo que nosotros, según la Convención Belén do Pará, le llamamos enfoque interseccional. Entonces, vamos viendo que todo el sistema interamericano de derechos humanos acerca de la problemática de la violencia contra las mujeres, pues va a tener ciertos estándares que han devenido en el proceso, han devenido justamente en el marco de la aplicación de este sistema internacional, que la Corte Interamericana ha ido acopiando poco a poco. Por ejemplo, la obligación de los estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra la mujer y estos patrones estereotipados de comportamiento. Los estados tienen que implementar políticas, medidas para erradicar la discriminación y esas situaciones estereotipadas, las ideas preconcebidas que tienen el comportamiento sociocultural del ser humano. Porque parte de las causas de discriminación y de violencia es justo esa construcción social, ese legado que nosotros hemos recibido para atribuir roles a las personas en función al sexo. La obligación inmediata que deben de tener los estados de actuar con la debida diligencia requerida para prevenir, investigar, sancionar con celeridad y sin dilación todos los actos de violencia contra la mujer cometidos tanto por actores estatales como no estatales. Y aquí hemos sombreado de color rojo la debida diligencia, un principio rector en lo que es el sistema de violencia hacia la mujer. Un principio rector que va a nivel micro y a nivel macro. No se preocupen, nosotros vamos a darle el tiempo que merece al principio de debida diligencia como un principio trascendental que da soporte al sistema de violencia en un acápite posterior para poderlo desarrollar plenamente como medidas y respuestas que los estados deben dar frente a la intervención, a la ruta de intervención de violencia. El tercer estándar, que es la obligación de garantizar la disponibilidad de mecanismos judiciales efectivos, adecuados, imparciales para víctimas de violencia contra las mujeres. Ustedes se acuerdan que en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 y 25, nos habla de un recurso efectivo para la protección de los derechos humanos de toda persona. Este estándar nos quiere decir lo mismo,
¿no? Que es que los estados tienen la obligación de garantizar, pero no solo garantizar, sino que existe esa disponibilidad, esa accesibilidad a que la víctima tenga acceso a los mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales, ¿no? Para poder lograr su protección, para poder reivindicar los derechos, para poder neutralizar, para hacer efectivos sus derechos, para buscar protección, neutralizar la violencia. Entonces, tiene su sustento en una norma internacional de orden genérico, como es la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos Humanos, a que toda persona tiene derecho a un recurso fácil y sencillo para la protección de sus derechos fundamentales. Aquí agregamos simplemente que se trata de una víctima que necesita la accesibilidad de esos mecanismos judiciales para hacer efectivos sus derechos y buscar la protección, para evitar la reincidencia, sobre todo de hechos de violencia. Y el cuarto estándar, que es el deber de los estados de considerar en sus políticas adoptadas para avanzar la igualdad de género, en particular riesgos, violaciones de derechos humanos que puedan enfrentar las mujeres por factores combinados como el sexo, la edad, la raza, la pertenencia a etnias, las posiciones económicas o los factores económicos, entre otros. Es decir, que necesitamos que los estados implementen políticas efectivas para lograr la igualdad de género, esa deconstrucción de esas relaciones de poder que hablábamos, ¿no? Para poder deconstruir, ¿no? Y para poder deconstruir esas relaciones de poder, previamente necesitamos identificar las relaciones de poder existentes en espacios políticos, en espacios comunitarios, para poder justamente tomar políticas, diseñar políticas y medidas focalizadas y específicas directamente a poder erradicar justamente estas desigualdades de género que existen, ¿no? Y poder trabajar justamente un enfoque transversal. Ahora, estos 4 estándares que nosotros estamos comentando vienen justamente de pronunciamientos que la Corte Interamericana ha hecho, ¿no? En casos específicos. Y eso es importante también comentarlo. Fíjense que muchos de los estados han sido responsables por el incumplimiento de las normas contenidas en la Convención Belém do Pará o la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer. Pero si ustedes se fijan en todas las sentencias donde los estados han asumido responsabilidad, se van a dar cuenta que el Estado asume responsabilidad a partir de casos concretos. A partir de casos concretos es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede identificar que en ese estado no existen rutas de atención para violencia hacia niños, niñas, adolescentes, que en ese estado específico el Estado no interviene de manera efectiva para proteger a la víctima, que el Estado no aplica el principio de debida diligencia, como en el caso de Jessica Lenahan versus Estados Unidos, que el Estado excesivamente dilata, excesivamente demora en la intervención de los procesos, como en el caso María da Peña versus Brasil, o que su intervención es inadecuada o falente, como en el caso Campo Algodonero versus México. Es decir, que a partir de un caso concreto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encuentra responsabilidad a los estados sobre el incumplimiento de esas normas. Por eso siempre se les comenta a los y las operadores jurídicos que el tema de intervención en el sistema de violencia bajo un enfoque de género es un sistema articulado, es un sistema complementario, es un sistema integral, donde
cada institución no va a trabajar de manera focalizada, cada quien cumple su rol, tanto comisarías, centro de emergencia mujer, jueces o fiscales, cada quien cumple su rol. Y cumpliendo cada uno su rol, pues ya se cumplió la función del Estado. No, el Estado es responsable de manera articulada. La intervención del Estado, la respuesta que da el Estado a un caso particular, por ejemplo, de violencia de género, a través de una medida de protección, es la respuesta que el Estado brinda de manera concreta y específica a un caso concreto. Es la respuesta inmediata que el Estado da a un caso concreto. Y el Estado es responsable a partir de casos concretos. De allí la importancia de la aplicación del principio de debida diligencia en la intervención que hace el Estado para dar respuesta a la víctima, darle respuesta a sus necesidades. ¿Cuáles son las necesidades de la víctima? A través de la medida de protección es la respuesta. La respuesta no es solo la medida de protección. Es que contiene la medida de protección. ¿Cuál es la respuesta que el Estado le da a la víctima frente a esas necesidades? Entonces, el primer estándar que nosotros encontramos es esa obligación de los estados de implementar acciones para erradicar la discriminación contra la mujer y los patrones estereotipados de comportamiento. Es decir, deconstruir esos patrones estereotipados, esas ideas estereotipadas, y si lo queremos decir más simple, esas ideas preconcebidas que existen en el imaginario de las personas. ¿Solo de los varones, doctora? No, también de las mujeres. Las mujeres también tenemos patrones estereotipados de comportamiento. Yo les invito este fin de semana a mi casa a celebrar, no sé, un cumpleaños. Y les digo, participantes del cuarto módulo, todos están invitados a venir con sus parejas a mi domicilio para celebrar mi cumpleaños. Y cuando ustedes empiezan a llegar con sus parejas, se van a dar cuenta que algo ha pasado. Algo que no estaba en la invitación, algo que no estaba escrito en la puerta. Los hombres de pronto aparecen en el patio. Todos juntos están conversando, están tomando. Y las mujeres, ¿dónde estamos? Ayudando en la cocina. Te puedo ayudar en servir algo, te ayudo en preparar, te falta algo, te ayudo a pasar, te ayudo a servir. Y uno se pregunta, ¿qué pasó aquí? ¿Quién puso las reglas? Nadie. Todo estaba en el imaginario, en los patrones estereotipados de comportamiento, tanto de hombres como de mujeres. Y eso ustedes lo van a ver. Patrones estereotipados en todo lado, en todo contexto. En todo el tramado social están los patrones estereotipados de comportamiento, solo que no nos damos cuenta porque lo asimilamos como tal. Si ustedes son padres de familia, yo soy la directora y les digo, señores participantes, por favor, se les convoca a una reunión de padres de familia para el día de mañana. De pronto se produce la reunión de padres de familia y encuentro que el 92 o 95% son mujeres. Y reviso la invitación, la convocatoria y veo, ¿convoqué a las mamás? ¿En qué parte se dijo solo madres? No es así, doctora, siempre ha sido así, es una situación, los hombres son irresponsables, nosotros somos las que asumimos asunción de roles. No hay una organización dentro del hogar, una organización de corresponsabilidad. Y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del Hombre, la Convención sobre los Derechos del Niño nos habla de una corresponsabilidad que viene justamente de toda esta historia del respeto a la igualdad de hombre y mujer. Una de las consecuencias de aplicar, de introducir
ese principio igualitario entre hombre y mujer es la corresponsabilidad. ¿Qué es la corresponsabilidad? La responsabilidad del hogar compartida entre hombre y mujer en igualdad de condiciones. Las actividades domésticas compartidas entre hombres y mujeres. Las responsabilidades de cuidados a los niños, a los adultos mayores, compartida entre hombres y mujeres. Pero doctora, ese no es mi caso. Porque en mi hogar le comento que pues yo he decidido ser quien provee el hogar y mi esposa ha decidido por decisión propia la crianza de mis hijos. Así nos hemos distribuido. La crianza de sus hijos, la conducción de su hogar. ¿A qué actividades usted se dedica? Solo a proveer en el hogar, más otra actividad doméstica no remunerada, pues no lo realiza. Solo las partes recreativas. Y esto les afecta gravemente también a los varones. Yo les cuento por qué. Porque cuando esta relación con patrones estereotipadas, asumidos por hombres y mujeres, porque no nos escapamos las mujeres de estas situaciones estereotipadas, pues cuando se produce el desenlace de la relación de pareja, de la relación convivencial, de la relación matrimonial, es como si quitaran la cortina y nos develamos los patrones estereotipados. ¿Por qué? Porque la mujer asume los roles, decide dónde estudia el niño, decide qué colegio va a estudiar, decide temas educativos, temas recreativos. Y el varón dice, doctora, yo no decido nada. Eso no es justo. Pero yo le digo al señor o al padre, le digo, eso siempre ha sido así. Es una situación estereotipada que usted ha atribuido roles a la mujer, pero como la relación no tenía conflictos, no tenía indicadores de violencia, no había producido su desenlace, ninguno de los dos ha reclamado. Pero como ahora se ha producido el desenlace, se evidencian los estereotipos, saltan a la luz situaciones estereotipadas de comportamiento que perjudican tanto a mujer como a varón. Entonces, vamos con esas ideas preconcebidas de entender cierta atribución de roles, y esto nos trae el caso Campo Algodonero versus México, el año 2009, ¿no? En las que se atribuye que niñas puedan estar de repente por su condición de mujeres en fiestas o bares y no de repente como en riesgo, ¿no? También está en los casos de estereotipados, ya del otro lado, el caso Fornerón versus Argentina, en el que la Corte incluso considera de que un padre no puede educar solo a una niña, ¿no? También una situación estereotipada. El segundo estándar que lo vamos a conversar detenidamente, que es el principio de debida diligencia, porque amerita una revisión exhaustiva, ¿no? De justamente ver los mecanismos que tienen los sistemas para intervenir en los temas de violencia de género, que también han sido trabajados a partir del caso María da Peña versus Brasil. Y el tercer estándar, que es la obligación de garantizar la disponibilidad, la accesibilidad de los mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales para las víctimas contra las mujeres, ¿no? Y el último estándar que yo les quería comentar es que los estados tienen el deber de considerar en sus políticas que adoptan, ¿no? Temas para poder trabajar, para poder regular, para poder deconstruir esas relaciones de poder, esas relaciones asimétricas, jerarquizadas, subordinadas, dominantes, ¿no? Para poder buscar y poder construir, contrario sensu, la igualdad de género, ¿no? Y en particular, en riesgo a las violaciones de los derechos humanos que puedan enfrentar las mujeres, agregado a diferentes factores, ¿no? Que se van a ir combinando en una suerte de intersección
por la condición de la víctima, la condición no solo del sexo, sino de la edad de la víctima, de su pertenencia cultural, de los factores económicos, de las circunstancias de dependencia que pueda tener la víctima. Y es importante trabajar esto en todo el tramado social, porque como decimos, la desigualdad, las brechas de desigualdad van en todos los espacios, tanto privados como públicos, que es lo que nos ha traído justamente este sistema internacional de protección de los derechos de la mujer que en esta tarde hemos querido comentar con ustedes. Agradeciendo su atención, habríamos concluido esta primera parte, este primer tema de este módulo cuarto por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos los participantes. Ya nos estamos viendo en el siguiente módulo. Y así que nada, decirles que vayan por favor avanzando. No se olviden las indicaciones que les dejé con la licenciada Julia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches con todos, con todas. Gracias, doctora Teresa Cárdenas. Entonces, vamos cerrando ya este Zoom y hasta la próxima reunión. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos.